Teherán está en llamas. La guerra que puede cambiar Medio Oriente. Hoy es 8 de marzo del 2026. Normalmente, en Nocturnalia Rose hablaríamos de terror, de criaturas extrañas que acechan en la oscuridad, de rituales antiguos, de historias inquietantes que parecen sacadas de pesadillas. Pero hoy, el terror no viene de lo paranormal, no viene de leyendas. Hoy, en Nocturnalia Rose, vamos a hablar de un tipo de terror diferente, un terror mucho más real. El terror de la historia que está ocurriendo ahora mismo en el mundo, porque mientras escuchas este episodio, una ciudad de más de 10 millones de personas permanece bajo una nube oscura de humo. Esa ciudad es Teherán, y durante las últimas 24 horas múltiples explosiones han sacudido la capital iraní después de una nueva oleada de ataques aéreos contra instalaciones energéticas. Entre la noche del 7 de marzo y la madrugada del 8, misiles alcanzaron depósitos de petróleo y centros de almacenamiento de combustible en la ciudad y sus alrededores. Los incendios fueron tan grandes que columnas de humo negro cubrieron gran parte del cielo de la capital de esta ciudad, como si una sombra gigantesca hubiera caído sobre ellos. Las autoridades iraníes incluso advirtieron a la población sobre posibles contaminantes tóxicos en el aire debido a los incendios petroleros. Y en redes sociales comenzaron a circular imágenes inquietantes, imágenes que parecen sacadas de un escenario apocalíptico, calles cubiertas de ceniza, llamas gigantes en depósitos industriales y cielos completamente oscurecidos por el humo. Mientras tanto, el conflicto se ha extendido más allá de Irán. Drones iraníes han sido acusados de atacar infraestructuras sensibles en el Golfo Pérsico, y operaciones militares israelíes también han alcanzado objetivos vinculados a Irán fuera de su territorio. Lo que comenzó hace poco, más de una semana, como una operación militar puntual, ahora se está convirtiendo en un conflicto regional. Pero para entender por qué Teherán está ardiendo hoy, tenemos que retroceder varias décadas. Así, hablemos ahora del conflicto, cómo se originó. Y todo comienza en 1979. Ese año ocurrió un evento que transformó completamente el equilibrio político de Medio Oriente. Fue la Revolución iraní. La revolución derrocó al Shah de Irán, quien era un aliado cercano de Estados Unidos. El nuevo gobierno estableció una república islámica con una ideología profundamente anti-occidental. Desde ese momento, las relaciones entre Irán y Estados Unidos cambiaron radicalmente, pero el país que se convertiría en el principal rival regional de Irán sería otro: Israel. Irán comenzó a apoyar a grupos armados que se oponían a Israel, especialmente a Hezbollah. Israel respondió desarrollando una estrategia para contener la influencia iraní en la región. Durante décadas, ambos países se enfrentaron en una guerra indirecta, una guerra que muchas veces ocurría en silencio. Ataques cibernéticos, operaciones de inteligencia, sabotajes, conflictos a través de aliados regionales, una guerra en las sombras, pero nunca una guerra directa, hasta ahora. Luego vino la crisis nuclear. Otro factor central de la historia es el programa nuclear iraní. Durante años, Irán desarrolló tecnología nuclear que generó preocupación internacional. En 2015 se firmó un acuerdo histórico, el Joint Comprehensive Plan of Action. Este acuerdo limitaba el programa nuclear iraní a cambio de levantar sanciones económicas. Durante un tiempo, la tensión disminuyó, pero en 2018 Estados Unidos abandonó el acuerdo y restableció las sanciones económicas. La economía iraní comenzó a deteriorarse rápidamente, con inflación, escasez, desempleo, y con el tiempo, Irán comenzó nuevamente a aumentar el enriquecimiento de uranio. Para Israel, esto representaba una amenaza estratégica, una amenaza que muchos consideraban demasiado peligrosa para ignorar. Luego vinieron las protestas y la crisis interna, y a finales del 2025, la situación dentro de Irán se volvió extremadamente tensa. Protestas masivas comenzaron en más de 100 ciudades.
Las causas incluían crisis económicas, descontento político, frustración social, y las autoridades respondieron con represión. Al mismo tiempo, el país enfrentaba restricciones informativas y bloqueos de Internet. La información comenzaba a desaparecer, como si una cortina oscura descendiera sobre el país. Irán estaba bajo presión interna y externa. Ese equilibrio frágil no duraría mucho. Luego, el 28 de febrero del 2026, se da un ataque. Así que en esta fecha todo cambió. Ese día comenzó como una operación militar coordinada contra objetivos en Irán. Entre las ciudades atacadas estuvieron Teherán, Isfahán, Qom, Karaj y Kermanshah. No estoy muy segura si pronuncié bien los nombres, me disculpo por ello. Si alguien quiere corregirme, con todo gusto recibo el feedback. Y bueno, uno de los ataques más impactantes ocurrió justamente en la capital. Ese mismo día murió el líder supremo iraní, Ali Khamenei. El ataque ocurrió aproximadamente a las 8:10 de la mañana. La noticia sacudió al mundo. Nunca antes un líder supremo iraní había muerto en un ataque militar extranjero. Para muchos analistas, ese momento marcó un punto de no retorno. ¿Y cuál fue la respuesta iraní? Bueno, la respuesta de Irán fue inmediata. En cuestión de horas, el país lanzó misiles balísticos y drones contra objetivos en la región. Algunos ataques se dirigieron contra las bases militares y los aliados de Estados Unidos. El conflicto dejó de ser un enfrentamiento localizado. Ahora comenzaba a extenderse como una onda expansiva. Y se dio una escalada regional, pues desde el inicio del conflicto los enfrentamientos se han extendido rápidamente. Ataques han ocurrido a varios países de Medio Oriente. El riesgo de una guerra mayor preocupa a la comunidad internacional, porque la región incluye actores estratégicos y rutas energéticas fundamentales para la economía global. Y la situación actual, al 8 de marzo del 2026, bueno, hoy, 9 días después del inicio del conflicto, la situación sigue escalando. Los ataques recientes han golpeado infraestructura petrolera dentro de Irán, provocando incendios masivos. La ciudad de Teherán permanece cubierta por humo. La contaminación del aire se ha convertido en un riesgo inminente para la población y miles de personas han resultado gravemente heridas. También el número de víctimas sigue cada vez en aumento. Para quienes viven allí, la guerra no es un concepto geopolítico, no es algo lejano, como lo podemos ver nosotros desde nuestras casas en este momento, sino que es una realidad diaria, un sufrimiento diario. Y también se habla mucho de si Estados Unidos está perdiendo poder. Bueno, este conflicto también ha reactivado un debate que lleva años creciendo en el mundo político. ¿Está perdiendo influencia global Estados Unidos? Y es que durante gran parte del siglo XX y comienzos del siglo XXI, Estados Unidos fue considerado la principal superpotencia mundial. Pero en los últimos años, varios analistas han señalado cambios importantes. El primero es el ascenso de otras potencias, especialmente China, pues China se ha convertido en una de las economías más grandes del mundo y ha expandido su influencia tecnológica, militar, económica y hasta cultural a lo largo de todo el mundo. El segundo factor es la creciente influencia de otros actores regionales, como por ejemplo Rusia. Conflictos recientes han mostrado que el mundo se está convirtiendo y moviendo hacia un escenario más multipolar. Esto significa que el poder global ya no está concentrado en un solo país. En Medio Oriente, esto también se refleja en el aumento de alianzas regionales que no dependen completamente de Estados Unidos. También algunos analistas consideran que este conflicto demuestra cómo el equilibrio global está cambiando, pero otros argumentan que Estados Unidos sigue teniendo una enorme capacidad militar, económica y diplomática. La realidad probablemente se encuentra en algún punto intermedio de todo esto. Lo que sí está claro es que el mundo actual es mucho más complejo que el de hace 30 años. Y lo que casi nadie quiere decir sobre esta guerra,
Bueno, cuando se habla de conflictos internacionales, las noticias suelen centrarse en los hechos visibles y virales, los misiles, las explosiones, las operaciones militares, pero hay aspectos menos visibles que también forman parte de cualquier guerra moderna. El impacto económico global, que ya es inminente. Recordemos que el Golfo Pérsico es una de las regiones energéticas más importantes del planeta. Cualquier conflicto allí puede afectar los precios del petróleo y la economía mundial. También está la guerra informativa. En los conflictos modernos, controlar la narrativa pública se ha convertido en una herramienta estratégica y, por supuesto, está el impacto humano. Más allá de los gobiernos y los ejércitos, quienes sufren las consecuencias más directas suelen ser las personas comunes, personas como tú que estás escuchando esto, como yo, familias, trabajadores, niños, personas que simplemente viven donde ocurre la guerra. Y es que la guerra que hoy sacude Medio Oriente no comenzó ayer ni la semana pasada. Es el resultado de más de 4 décadas de rivalidad, tensiones nucleares y conflictos indirectos. El 28 de febrero del 2026, esa tensión finalmente explotó y ahora, 8 de marzo, el mundo enfrenta una pregunta inquietante. ¿Estamos presenciando una guerra limitada o el inicio de un conflicto mucho mayor? Por ahora, la respuesta sigue siendo incierta, pero lo que ocurre en Teherán esta semana podría definir el equilibrio político del mundo durante años. Y quizá el verdadero horror de esta historia es que no se trata de ficción, es la realidad que millones de personas están viviendo ahora mismo. Esto fue Nocturnalia Rose. Por favor, deja en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto. También, si puedes apoyarme suscribiéndote o dejando algún like, sería de mucha ayuda para continuar haciendo contenido como este.